No podemos hablar del arte del Renacimiento sin hablar de la familia Medici. Y todo comienza con un nombre, Giovanni de Medici, y con una obra que marcó un antes y un después en la historia del arte, La Trinidad de Masaccio. Imaginemos Florencia, año 1426. En una iglesia dominica se pinta un fresco monumental de casi 6 metros de alto por 3 metros de ancho. En el centro, Jesucristo crucificado, representado no con dramatismo ni sangre, sino con una serenidad solemne. A sus pies, su madre y su primo, Juan el Evangelista, ambos en actitud de oración. Y frente a ellos, arrodillados, los mecenas de la obra, Berto di Bartolomeo di Banderaio y su esposa. Pero hay algo que llama aún más la atención. Bajo la escena principal, un esqueleto descansa en su sarcófago. Sobre él, una inscripción estremecedora. Yo fui lo que vosotros sois, y lo que yo soy, vosotros también seréis. Un recordatorio de la fragilidad humana. Y es que, para acceder a la capilla donde estaba este fresco, había que atravesar un cementerio. La experiencia era casi ritual. Contemplar la obra implicaba enfrentarse con la propia mortalidad. La Trinidad es considerada la primer obra realizada según las leyes de la perspectiva lineal, un descubrimiento atribuido a Filippo Brunelleschi, de quien hablaremos en otro video. En la bóveda pintada de la obra se puede observar el punto de fuga central, creando un trampantojo tan convincente que parece abrir un espacio real dentro del muro. Esta técnica revolucionó la pintura, la escultura y la arquitectura, y muchos la consideran la verdadera génesis del Renacimiento. Masaccio fue un genio precoz. Ya era famoso a los 25 años, pero su vida terminó apenas 2 años después. Algunos rumores sostienen que fue envenenado por un rival. Y aquí entra en escena su benefactor, Giovanni de Medici, un hombre discreto, prudente y sobre todo decidido a no llamar la atención. Nació en 1360, una década después de la devastadora peste negra. El origen de su familia sigue siendo un misterio. Medici significa médicos, pero no hay pruebas que vinculen su linaje con la medicina. Giovanni comenzó trabajando para su tío, Vieri, un banquero influyente, con una capacidad asombrosa para sacar dinero hasta debajo de las piedras. Pasó rápidamente de aprendiz a secretario y luego de agente a socio menor. En 1385 ya estaba a cargo de la sucursal romana del banco. Así nacería el Banco Medici, en un contexto competitivo, con familias rivales como los Pazzi y los Strozzi. Con el tiempo se convirtió en el banquero oficial del Papa. Sin embargo, si nos hubiéramos cruzado a Giovanni por las calles de Florencia, probablemente no lo habríamos notado. No vestía con lujo, evitaba los gestos de ostentación y mantenía un bajo perfil. Y eso lo hacía aún más querido entre el pueblo florentino. ¿A qué se debía esta modestia? Cuentan que en su lecho de muerte llamó a sus hijos, Cosimo y Lorenzo, y les dijo unas palabras que marcaron el legado familiar. No hagan nada en contra del deseo del pueblo, y si desean lo que no deberían, procuren persuadirlo de ellos con amables argumentos en lugar de dictados arrogantes. No conviertan la casa del gobierno en su taller de trabajo, sino esperen a ser llamados a ella, y luego muéstrense obedientes, y eviten palabras grandilocuentes. Esfuércense por mantener al pueblo en paz y cuidar bien los lugares fuertes. No se involucren en complicaciones legales, pues aquel que obstaculice la ley perecerá por ella. No llamen la atención pública sobre ustedes mismos y manténganse libres de mancha como yo los dejo.
Incluso Nicolás Maquiavelo lo elogió por su prudencia y diplomacia. En su obra Historias Florentinas, escritas entre 1520 y 1525, afirmó que Giovanni no pidió ningún honor y sin embargo los recibió todos. Una frase que resume su filosofía de vida. Pero su preocupación principal no era la fama ni el poder, sino la doctrina cristiana, que veía con malos ojos la actividad de los banqueros y prestamistas. El Antiguo Testamento era claro al respecto. Éxodo 22:25 dice: «Si prestas dinero a uno de mi pueblo que es pobre, no actúes como un prestamista, no le impongas intereses». Y el Evangelio de Lucas 6:35 lo refuerza: «Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio». Por pasajes como estos, la usura, cobrar intereses por préstamos, estaba prohibida por la Iglesia. Incluso Dante Alighieri coloca a los usureros en el 7º círculo del infierno en la Divina Comedia. Pero, ya sabemos, hecha la ley, hecha la trampa. Para evitar la condena moral, los banqueros idearon el llamado intercambio en seco, una operación ficticia en la que se entregaba dinero en una moneda y se la devolvía en otra, generando ganancias sin que técnicamente existiera un interés. Así, los negocios podían seguir funcionando, con un pie en la economía y el otro en la salvación eterna. Se cuenta que Giovanni tenía en su biblioteca solo 3 libros, todos de carácter devocional. En una ocasión pidió al Papa consejo espiritual sobre deudas con acreedores no identificables o fallecidos, y la respuesta que recibió fue que podía expiarlas contribuyendo con 350 florines para el mantenimiento de la iglesia en Roma. Giovanni siguió al pie de la letra la sugerencia del sumo pontífice. Se embarcó en un mecenazgo expiatorio que sus hijos no solo continuarían, sino que profundizarían y consolidarían hasta convertirlo en una marca registrada de los Medici. Aunque vale la pena adelantar, tendrían otras razones para hacerlo, como demostrar un determinado estatus social, consolidar su relevancia política, o lisa y llanamente por narcisismo y megalomanía. Un hombre de fe, de prudencia y de enorme influencia silenciosa, un verdadero fundador, no solo de un banco, sino de una dinastía que moldearía el destino del arte y la política, la cultura europea. Y así comenzó la historia de los Medici, una familia que, generación tras generación, transformó a Florencia en el epicentro del Renacimiento. Pero esa es otra historia. ¿Te interesa saber cuál es la historia del resto de los Medici? Suscríbete, dale like y nos vemos en la próxima historia de arte.